Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Mi nombre es Juanes y bienvenidos a la clase de profecía, donde aprendemos temas interesantes para nuestro crecimiento espiritual y para poder aprender para enseñar. Hoy vamos a responder una pregunta con la ayuda de Dios que la gente se hace mucho y es, bueno, que algunos la hacen, puede ser, y es cómo pudieron preservarse todas las especies en el arca. Es decir, cómo pudieron caber tantos animales y cómo se preservaron todas las especies que Dios creó. Entonces, para eso te invito a que allí donde estés, ponte en modo oración, mientras que yo hago una corta oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para estudiar su palabra. Oremos. Querido Padre, en esta hora pedimos el poder del Espíritu Santo para que abras nuestra mente y podamos entender tu palabra. Bendice a la persona que ve y escucha estos mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pregunta es, ¿cómo pudieron preservarse todas las especies en el arca? Y voy a darles una notica adicional que se llama ¿y qué pasó con los dinosaurios? ¿Cierto? Entendiendo que dinosaurios son animales gigantescos. Vamos a tratar de avanzar a darle respuesta a esa parte que traje para ustedes. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 7. Vamos a ver Génesis capítulo 7, que es donde nace la pregunta, y vamos a darle la respuesta. Génesis capítulo 7, versículo 2, dice, vamos a leer el versículo 1, dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación. Versículo 2, de todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para guardar vida, la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré sobre la faz de la tierra a todo, y raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, pregunta es, eh, ¿cómo es que se preserva estos animales? Eh, Vamos a mirar algunos puntos específicos o algunos puntos minuciosos, pero muy importantes al momento de entender y darle respuesta a la pregunta. Lo que describe el Génesis capítulo 7 y 9, algunos piensan que solamente era una pequeña inundación en el lejano oriente, ¿cierto? Pero Dios es claro en su palabra, dice, traeré a una inundación y era sobre toda la tierra. Entonces el diluvio, en primera, podemos entender que era universal, pues para, universal no, que era para toda la tierra, ¿cierto? Vamos a mirar entonces otro texto, ya centrándonos a medidas exactas de cómo Dios describe las medidas del arca. Para ello necesito que vamos a Génesis capítulo 15, 6, allí un versículo antes, el versículo 6 y el capítulo 15. Dice allí en un título mío, la construcción del arca. Y dice, haz un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la calentarás en brea por dentro y por fuera. Y de esa madera le harás 300 codos de longitud, de 100 codos en su anchura y de 30 codos en su altura. Una ventana harás al arca y la abrás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca al lado y le harás piso, bajo, segundo y tercer piso. Entonces, aquí las medidas, pues en nuestro vocablo, en nuestra traducción, no la dimensionamos bien. Pero quiero presentarles y que busquen a un historiador
a un historiador, no, a un doctor que él se basa en estudiar la Biblia en datos, ¿cierto? En datos específicos. Por ejemplo, estas medidas él las toma e investiga a qué equivale un codo y cuánto vale eso y da un aproximado de cuánta dimensión tenía el arca. Entonces, quiero presentarles al Henry Morris, que calcula que esto habría un lugar de superficie total de la cubierta de la cubierta todo, ¿cierto? Al frente así, 9.000 kilómetros, 9.000 metros cuadrados, era toda la superficie, 9.000 metros cuadrados. Ahora, pues imagínate cuántos son 9.000 metros cuadrados. La cubierta, un volumen de 40.000 metros cúbicos y un desplazamiento de 14.000 toneladas. Imagínate la inmensidad de, el arca, era inmensa. Y aparte pues de eso tenía 3 pisos, pues obviamente cada animal podía caber tranquilamente y preservarse tranquilamente porque su medida es demasiadamente grande. Esto nos muestra un super buque, ¿cierto? Era como cerrado. Y allí podía fácilmente, tranquilamente sobrevivir los animales que Dios le dijo a Noé para que pudieran preservarse. Muy bien. Vamos a mirar Génesis capítulo nuevamente 7, 2 y 3. Vamos a seguir leyendo. Dice, también las aves de los cielos, parejas de mucha hembra, de macho y de hembra, para guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Dios cuando crea los animales como tal, Él tiene 3 secciones de animales. Los primeros son, por decirlo así, los que están en el aire, ¿cierto? De esos, Dios le dijo, presérvalos, 7 de cada uno con su pareja y uno del impuro y otro del limpio. Y ahora le dice de los terrestres, pues de esos también 7 con sus parejas limpios y uno por pareja de los impuros. Y de las aves y de los terrestres, mas no de los que están sobre el agua, ¿cierto? Sobre el mar, sobre los ríos en aquel entonces. Entonces, solamente ingresaron animales que vuelan, ¿cierto? Y los terrestres. Entonces, esto aclara más cómo surgieron eso. No, ellos no, pues en el diluvio, los animales acuáticos, pues se sumergían en las profundidades y sobrevivían a ese tal evento. Muy bien. Dentro de estas restricciones, los cálculos recientes indican que habría espacio más que suficiente para todos los tipos básicos de animales creados por Dios en el principio, es decir, para albergar en el arca junto alimento suficiente para todos los animales que Dios creó. Dios creó, ¿cierto? Repito mucho, Dios creó, porque ahora voy a darles el otro punto, que es, ¿y qué de los dinosaurios? Los dinosaurios como tal, vamos a responder esta otra pregunta. ¿Dios creó a los dinosaurios? ¿O dónde dice la Biblia que Dios creó a los dinosaurios? La palabra dinosaurios es un término, no hay un término hebreo aquí en la Biblia que específico que se pueda traducir como dinosaurio. Eso es palabra de nosotros, un lenguaje de nosotros, más del evolucionismo. Nosotros somos del creacionismo, que creemos que Dios nos creó, que Dios creó todo animal, que Dios creó todo árbol, que Dios creó todo el universo y nosotros venimos de esa línea de pensamientos. Pero el evolucionismo introduce una palabra que se llama dinosaurios y en las películas, en los muñecos y en toda parte se mencionan, se ven animales feroces y todo eso. Y hay evidencia arqueológica también referente a estos animales. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues, ¿por qué? Se contradice la Biblia, cómo estos animales que medían 3, 4, 5, 6 metros pudieron ingresar en el arca. Pues bueno, supongamos que Dios haya creado estos animales, ¿cierto? Los dinosaurios, utilizando el término como tal, dinosaurios. Y dinosaurios refiriéndose a
animales feroces inmensamente grandes, aproximadamente de 6 metros, le pongo yo. Entonces, ¿cómo es que caben esos animales y entraron en el arca y se preservaron? Muy bien. Entonces, la Biblia menciona, el relato bíblico indica que Dios creó el Taminim, que significa grandes. Taminim, tamin o taminim, animales grandes. Solamente se refiere a eso, no de dinosaurios. O la palabra más relacionada, tratando de ubicar la palabra diccionario, es taminin en hebreo. ¿Y qué se refiere? Vamos a buscarlo, Génesis 1:21, Génesis capítulo 1, versículo 21. Dice, y creó Dios las grandes ballenas, taminin, grandes ballenas, y toda criatura que se mueve, que las aguas produjen según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Allí es la única que Dios refiere es a grandes monstruos marinos, ¿cierto? Que es el taminín. Vamos a mirar el versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y reptiles y animales de la tierra según sus géneros, y fue allí. Entonces, allí también aparece esta palabra taminín, que se refiere a animales de la tierra grandes. Pero vamos a entender algo entonces. Las bestias que se producen y los animales que se producen allí pudieron relacionarse con los dinosaurios, pero no directamente el concepto o la visión, lo que yo entiendo por dinosaurios. No, Dios crea animales, de por sí los animales, cuando salen de la creación de Dios, dicen que el león juega con el cordero, eran animales mansos, animales vegetarianos, que comían del vegetal, eran pacíficos, el león era pacífico, el tigre era pacífico, todos los animales que hoy conocemos feroces eran pacíficos. Por causa del pecado se transgredió y aún el pecado tomó la naturaleza, la raza y se transmitió aún en los animales. Por eso también cuando se le maldijo la serpiente, también la serpiente, representante allí de animales, conduce la maldición hacia los animales. Entonces, podemos ver que, ¿qué causa eso? No es que ellos van a morir, nada, simplemente que causa en la persona o en el ser, en la maldición, es que se vuelva feroz, empezaron a volverse feroces, a matarse uno con otro, que es lo que vamos a mirar un poquito más en detalle. Entonces, vamos a mirar qué bien podría haber incluido todo tipo de animal hecho por Dios habría sido preservado en el arca, aunque los mayores pudieron haber estado representados por crías de tamaño pequeño. Entonces, hay historiadores que nos muestran y podemos ver, por ejemplo, hay un libro especial que se llama Patriarcas y Profetas, y allí la escritora Elena de White, o la beta de nosotros, de la Iglesia Adventista, nos muestra y nos relata más en detalle esto es lo que acaba de ocurrir acá en el Génesis. Y nos da a entender entonces que según nuestro concepto, nosotros venimos del concepto creacionismo, que Dios lo creó todo, y que el mundo tiene el concepto de evolucionismo. Es decir, que menciono esto ¿por qué? Pues cuando Dios creó a Adán y a Eva y a su generación que se van transmitiendo, no era como el evolucionismo que primero el último antes de nosotros fue el mono y luego vinimos nosotros y empezamos a ver el juego, la rueda y avanzar en el tiempo hasta nuestra edad moderna. No, señores, eso no es así. Dios es quien educó a Adán y a Eva. Eran los mismos ángeles que bajaban a enseñarle de toda medicina, a enseñarle de las plantas, a enseñarle de los animales, de los astros, de las estrellas, del conocimiento de la vida, de la teología. Todo era sabiduría. Y antes del diluvio la tierra era próspera, abundante en materiales, el oro, los diamantes, todo piedra preciosa estaba como cuando se ve caer las hojas de los árboles, estaba en la sobreabundancia.
Entonces lo que pasa allí es que cuando el hombre sale de la mano de su creador, Dios más o menos data a los historiadores basándose en los principios y lo que hay allí, lo que han buscado los arqueólogos, es que la estatura promediada de los antediluvianos eran aproximadamente, en el caso de Adán y toda su generación, de 3,5 metros. Por eso los arqueólogos han encontrado huesos de personas tan gigantescas y tan grandes. Entonces, esto nos da a entender que animales pequeños no eran tan pequeños, animales aproximadamente de 2 metros, 1,5 metros, y estos animales que si Adán medía 3,5 metros, bien podía haber animales mucho más grandes que ellos que lo utilizaban para cargas, para trabajo, yo qué sé, como utilizamos hoy en día los caballos, en Egipto utilizan los camellos. Esos animales de transporte, según la estatura, eran gigantescos, pues porque Adán y Eva y su generación era gigantesca. Entonces, allí esos animales, ¿cómo introdujeron el arca? Pues lo único que se hizo de ellos, de los animales que Dios creó, es que sus especies, las crías, los chiquiticos, los conservaron y los metieron en el arca. ¿Esto por qué? Pues mira, la pregunta, o sea, es muy lógico. ¿Por qué? Pues al ingresar, salir de abundante comida y luego salir donde la vegetación no estaba, era más fácil preservar la vida de la especie de pequeños animales que comían poco a unos grandes gigantescos. Entonces allí fue más fácil para ellos desarrollarse y tener la capacidad de irse creciendo y reproduciendo con el tiempo. Es lo que pasa allí. Entonces, los animales gigantescos que Dios creó en el Génesis 1:21 y 1:24, que bien sí existieron, ingresaron solo sus pequeñas crías. Muy bien. ¿Qué bien podría haber sido los comparados con los dinosaurios? Junto a los animales hechos de la creación pudieron haber existido también algunas variedades de animales grandes, feroces, que no fueron creados como tales por Dios, sino que aparecieron como un resultado de los cambios producidos después de la caída y tal vez como resultado directo de la manipulación de Satanás. Génesis capítulo 3:15 menciona la obra de la serpiente, lo que el enemigo haría en contra de Dios y la vegetación y todo lo que Dios creó, tanto animales, vegetación, el mismo hombre, él trabajaría al punto de llevarlos a el ateísmo, a estar en contra de Dios y le logró el resultado. E inducir en la mente de los hombres para hacer combinaciones entre animales para que fueran más fuertes. Esto también ocurrió en los tiempos del diluvio, ¿cierto? Entre los animales. En Génesis capítulo 6:12, vamos al Génesis 6, capítulo 12, dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hebreo nos indica que la palabra, cuando se refiere aquí carne, no se refiere solamente al hombre, sino a toda carne, a todo ser viviente, animal y hombre. Entonces, se corrompieron aún los animales. Y pues esto para usted y para mí que vivimos en el mundo actual es muy normal ver cómo un león persigue un cordero y se lo come, como el otro animal, y muestran documentales de cómo los animales, la supervivencia de los animales, cómo se come el uno el otro. Esto es normal para nosotros, pero querido amigo, eso no es un principio de Dios. Eso Dios no creó ese orden de supervivencia. Dios creó a cada animal que sea libre, que sea feliz, aún que el animal se goce en el reino de Dios. Eso es lo que Dios creó. Para nosotros es normal, pero para aquel antes del diluvio eso no era normal. Los animales se volvieron agresivos, empezaron a comerse, a matar, a perseguir, y aún el hombre empezó a tener respeto por ciertos animales, como hoy lo tenemos, por ejemplo, con la serpiente, con los sapos que son venenosos, con el león, con el tigre, con todos los animales feroces que vemos en el campo. Esta corrupción los corrompe a todos. Esos animales corruptos que Dios no había creado como tales,
debieron haber sido incluidos algunos de los dinosaurios, los que la gente encuentra allí, ¿cierto? Lo que la gente encuentra, los cuales no habrían estado representados en el arca y habría aparecido en el diluvio. Eh, Hay un libro que se llama Dones Espirituales, la página 121, por el Helen de White o Elena de White, dice, hubo una clase de animales muy grandes que parecieron en el diluvio, que perecieron en el diluvio. Vuelvo y repito. Dones Espirituales, página 121. Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre debilitado. Es decir, que de los animales grandes que mencionamos ahorita, por amor al hombre, por amor a Adán y a su generación, Dios dijo, estos animales son tan gigantescos, son tan grandes, y por causa del pecado, el hombre perdió conocimiento y perdió estatura, y los doblaban y los triplicaban en estatura. Entonces, el hombre no podía controlarlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hoy en día existieran los dinosaurios, si se conservara unos animales gigantescos, ¿cómo podríamos controlar nosotros a esos animales? Imagínense 10, 200, 300 animales de todos ellos. Es incontrolable porque sobredoblan los animales. Entonces, Dios, por amor al hombre, según la generación que faltaba, que la estatura disminuiría, entonces, por amor a nosotros, aquellos animales gigantescos, tampoco Dios permitió que se ingresaran. Pero sí que Dios no creó. Esta palabra, cuando dice Dios no creó, era el resultado de la degeneración que fueron destruidas por el diluvio. Fue la causa del diluvio, ¿cierto? ¿Por qué vino diluvio sobre la tierra? Pues vino diluvio porque Dios vio que el hombre, su pensamiento era de continuo mal. Voy a leerles un texto hablando referente a los gigantes. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y las engendraron, y los hijos de Dios, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y versículo, estoy leyendo de Génesis 6, versículo 4, donde mencionan de los gigantes de la genealogía. Y el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y es donde Dios decide hacer un diluvio y rehacer la tierra. Y este diluvio causó que todo habitante muriera, que todo aquel que no entendiera el mensaje muriera. Y pues allí voy a darte unos datos importantes como para que los anotes allí en el cuaderno de clases de profecía que tienes, y vas a anotar esos textos que puede servirte para enseñarle a otra persona referente. Hay gente que le gusta mucho detallar, entonces quiero darle estos versículos para que los tenga en cuenta. Génesis capítulo 7, versículos 7 al 9, Noé entra en el arca, escribe. Génesis 7, 10 y 11, empieza la lluvia. Génesis 7, 12, dice que llovió por 40 días. Génesis 7, 24, las aguas altas 110 días, permanecieron altas 110 días. Génesis 8, 4, el arca reposa en Arad, ¿cierto? En el monte Arad reposa el arca, queda así sobre una peña y ahí reposa mientras que las aguas van disminuyendo. Génesis 8:5, los montes aparecen, o sea, vuelve a verse en los montes, no como antes, pero ya es lo que usted y yo conocemos de este mundo, los montes y la discordia que hay, las montañas, aunque muy bonito, pero ese no era el original de Dios. Génesis 8, 8 y 9 suelta la primera
Génesis 8, 8, 9 se suelta la primera paloma. En Génesis 8, 10, 11, 7 días más tarde, suelta la segunda paloma, ¿cierto? En Génesis 8, 12, luego de otros 7 días, la tercera suelta la tercera paloma. Génesis 8, 13, Noé ve la tierra seca. Y Génesis 8, 14 y 19, Noé y todos salen del arca. Esto para la gente que le gusta tomar nota de cosas puntuales. Y según Génesis 7, 11, 24 y Génesis 8, 3 y 4, los 5 meses del diluvio abarcaron 150 días, por lo que cada mes comprendía de 30 días. Querido amigo, que esto sea una bendición, este estudio para usted y para mí. Una pregunta para reflexionar, ¿cierto? Hay que sacar algo para reflexionar para nuestra vida. Mira, Dios le mostró a Noé y la maravillosa noticia es que esa arca fue construida para que todas las personas pudieran ingresar. Pero, ¿sabes? Solamente ingresaron animales y Noé y su familia. Y muchas personas, Dios le dio 7 días, después estudiamos ese tema más a profundo, pero Dios le dio, después se cierra la puerta y 7 días espera allí, como un tiempo de gracia. Y después cae el agua y la gente no entró, entendía, aquel viejito loco construyendo un arca, por acá nunca va a llover, el agua, eso es mentira que cae del cielo, pero vino destrucción repentina. La gente estaba tomando, bebiendo, riéndose, burlándose, y llegó destrucción repentina. Mira, exactamente la misma situación se presenta hoy en día. Hoy Jesús te está llamando a que entres al arca, pero no es un arca de madera como la de la antigüedad, sino en el reino de los cielos. Hoy es la misma situación. La gente se ríe, la gente está en fiestas, casándose, dándose a casamiento, riéndose del uno, del otro, que Dios no existe, que el mundo no se va a acabar, que comamos y bebamos, que hagamos lo que queramos, pero también vendrá destrucción repentina. Y la gente antediluviana no creyó y se perdieron. Y yo quiero que esta historia del pasado nos sirva para que usted y yo aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Ábrele la puerta, permite que Él more en su vida y que pueda ser contado para salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.